Hola, muy buenas tardes, estimada comunidad contable. Aquí estamos nuevamente con nuestros amigos Pablo Elgueta y Eugenio Poblete. Pero esta vez tenemos un invitado especial. Él se llama Fabián Helio. Él es ingeniero comercial, estudió en la Escuela Superior de Comercio en París, en Francia. Y bueno, él ha estado en Chile por bastantes años ya. Si no me equivoco, se van a cumplir ya 20 años, casi. Bueno, ya nos contará. Fue en Chile. Sí, ya nos contará Fabián Helio, pero efectivamente tenemos a un invitado muy interesante. Él ha estado trabajando en Banco Santander, en Corporate and Investment Banking, ha estado trabajando en Stanwell Consulting, trabajó durante más de 6 años en KPMG Chile y actualmente está trabajando en su propia empresa, en Proud Consulting, fundador de Proud Consulting, que está ubicada ahí en Apoquindo. Muy interesante a propósito de que la comunidad contable debe tener claridad de que como profesionales de la auditoría y de la asesoría contable, estamos permanentemente siendo asesorados, dialogando directamente con profesionales que nos colaboran en distintos ámbitos. ¿Cómo no entender, por ejemplo, que necesitamos siempre estar dialogando con gente que está tomando decisiones y también asesorando en temas como evaluación de empresas, en temas como carve-outs, en temas como business combinations, así también como evaluaciones de marcas, valoraciones de marcas, descubrimiento de o análisis de screws en potenciales combinaciones de negocio, etcétera, un montón de temas. ¿Y qué es mejor para hablar de esos temas y de su experiencia acá en Chile y de lo que está haciendo hoy día que nuestro amigo Fabián Helio? Como en todas las ocasiones anteriores, vamos a estar permanentemente, vamos a estar entrevistando a Fabián. Primero le hago una pregunta yo, después Pablo, después Eugenio, y así vamos. Queremos sacarle el jugo aquí a la experiencia profesional que tiene nuestro amigo Fabián. Fabián, por favor, preséntate para la comunidad y empezamos el diálogo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Pablo. Gracias, Eugenio. A ver, para presentarme, efectivamente, buen punto. Gracias por precisar que yo estudié, estudié afuera, me vine a Chile para completar eso. Yo soy boliviano, viví en Bolivia hasta el colegio, un poco más, 2 años de colegio, 18 años. Luego me fui a Francia, donde estudié en la universidad, ahí donde comentaste, en la Escuela Superior de Comercio de París. Luego de la universidad comencé mi carrera profesional orientada hacia las finanzas corporativas. Y ahí trabajé principalmente en banca corporativa, y siempre asesorando a empresas en temas relacionados a la compra de otras empresas, la venta de la empresa, la deuda, por ahí, el lado del balance de deuda y capital. El 2012 me vine a Chile y desde el año 2012 hasta el año 2019 trabajé en KPMG, en el área de Deal Advisory, que es un área que apoya a empresas en procesos de compra y venta de empresas por el lado financiero. Ahí trabajé, por ejemplo, con Eugenio. Trabajamos juntos y con, bueno, no trabajamos en la misma área, pero con Leo también tuvimos intercambios en ese periodo. Después de 7 años, claro, un poco más de 7 años en KPMG, tenía estas ganas de emprender, de tratar de hacer algo por mi cuenta, de ver cómo puede ser salir a la calle con mis propias alas. Y en 2019, antes del estallido social, decidí dar el paso, y fundé Pro Consulting con un enfoque un poquito diferente al que hacía en KPMG, que seguramente vamos a conversar ahora más en detalle, pero bueno, con la idea de prestar, a ver, en resumen, el enfoque de Pro Consulting, si quieren después lo profundizamos, pero el enfoque de Pro Consulting es prestar eh, asesoría, consultoría financiera de alto valor agregado, adaptado a empresas medianas, incluso chicas, adaptados en el servicio, adaptados en los honorarios y en la realidad de esas empresas.
Perfecto, bueno, gracias Fabián por aceptar la invitación. Bueno, siempre me llama la atención las personas que se atreven y estudian fuera de su país, digamos. Es un desafío mayor. Yo no sé si en Bolivia es muy común que la gente salga a estudiar fuera de su país. En Chile yo creo que cada vez hay más como oportunidades de estudiar fuera. Pero eso ya lo encuentro un valor, digamos, adicional. Por eso lo relaciono con que quieras emprender, porque también son desafíos que tienen relación también con tu historia como profesional, digamos, en ese sentido. Sí. Por eso es interesante, creo yo, para las nuevas generaciones poder ver que estas oportunidades se dan en distintos países, digamos, y que muchas veces no depende solamente de las características del país, sino que dependen más de las características propias de cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Eso en términos generales, solamente pensando en digamos, en tu currículum y todo eso. Cuando yo veo lo que ofreces en tu empresa, hay un punto que me parece interesante verlo hoy, pensando en la realidad que tenemos producto de lo que estamos viviendo, ¿no? Y dice análisis de viabilidad económica sobre proyectos. Creo que ahí, entrando ya en terreno, hay una oportunidad gigante, digamos, para tu empresa de asesorar de lo que están viviendo las pymes o las empresas medianas, incluso las grandes, respecto a esta viabilidad de análisis económico que tienen hoy, que qué están haciendo, cómo lo están evaluando, ahí, ¿cuál sería el aporte de usted en ese sentido de lo que están viviendo hoy las empresas, digamos? Mira, muy justo ese tu punto, muy preciso, porque uno escucha mucho ahora estos casos emblemáticos como el de LATAM o el de Enjoy, que entraron en un proceso de reestructuración, y hoy hay mucha inyección de, digamos, de estímulos para apoyar a empresas en dificultad, pero es probable, ojalá que el escenario no sea muy negativo, pero es probable que haya muchas más empresas, sobre todo pymes, que tampoco puedan hacer frente a sus obligaciones con acreedores. En este escenario, el aporte, yo creo que podemos, y que yo personalmente quiero tratar de tener, es que finalmente mi experiencia profesional, yo lo analicé mucho y tengo el know-how para analizar los flujos de una empresa, entender cómo en el pasado esta empresa generó flujos y cómo en el futuro puede generar flujos, o por lo menos determinar escenarios que sean más o menos realistas sobre su capacidad de generar flujos. Cuando yo trabajé en el lado de la banca y en KPMG, analicé esta generación de flujos para conversar con inversionistas, que a los inversionistas les interesa para saber el valor de la empresa, saber cuál es esta capacidad de generación de flujos del negocio. Y en este ámbito de las empresas en dificultad, que no están pudiendo hacer frente a sus obligaciones con los acreedores, se da una conversación similar, solo que se habla de los flujos, ya no para hablar a inversionistas, sino para hablar a los acreedores, de proponerles escenarios, de proponerles casos, de decir, mira, probablemente yo te debo 100 para el próximo mes, no llego, no voy a cumplir con esos 100 al próximo mes, pero mira, si me dejas respirar un poco, si no me estás cobrando, si me dejas reorganizarme un poquito con la empresa, tal vez te pague estos 100, pero no en un mes, sino en 2 años. O tal vez no te pague los 100, te pague 90 en 2 años. Y yo creo que esa charla, bueno, yo estoy conversando mucho con asesores legales, por ejemplo, en este mundo y asesores legales y otros asesores en este mundo del apoyo a empresas en dificultad. Y yo creo que va a ser muy necesario para dar opciones a empresas medianas de poder contar con asesores que puedan ayudarlos en esto. Y tal vez me prolongo un poquito más. Yo creo que para muchos dueños de empresas se imaginan 2 opciones, o que la empresa funciona o que hay que irse a la quiebra.
y la quiebra es dolorosa, destruye empleos, destruye algo que ya se había construido y que tarda mucho tiempo en construirlo. Y a la economía, pues, desde mi punto de vista, le afecta mucho. Entonces, tratar de tener un espacio en el que se proponga a las empresas de decir, ojo, adelántate a las señales, ve que tal vez estás sufriendo, tu negocio está sufriendo, tal vez no estás cumpliendo, pero veamos qué opciones tienes y cómo te podemos ayudar para que no tengas que recurrir a la quiebra, o que una vez agotadas tus opciones, recurras a esa quiebra, a la insolvencia, etc. Perfecto. Perfecto, claro, ahí al parecer en instancias como esta hay como una especie de sinergia entre otras profesiones como pueden ser los temas legales, regulatorios, etcétera, etcétera, pero creo que el tema financiero es relevante porque es la primera visión que tiene el dueño de una empresa o los socios de una empresa como para poder dar esta alternativa en una situación de crisis, digamos. Sobre todo si hay que valorizar empresas o si hay que valorizar flujos, como dices tú, para poder justificar un escenario, digamos, no tan catastrófico y que le dé, digamos, permanencia a la empresa en el tiempo. O sea, creo que ahí es donde está el fruto del trabajo de usted en ese sentido para hacer esa orientación. Sí. Eugenio. Vale. Hola Fabi, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Eugenio? Encantado de tenerte aquí, conversar después de... Encantado de vernos las caras. Exactamente, porque hemos estado conversando bastante últimamente, bueno, de temas como lo que acaba de comentar Pablo junto contigo, de todo lo que es el ámbito del restructuring y cómo se le da la vuelta, digamos, para identificar ahí cierto mercado. Que sin duda es un aspecto bastante interesante y que por ahí hay algo que se puede explorar y que puede ser beneficioso, digamos, tanto para ti como para las empresas que hoy en día necesitan esa ayuda. Yo te quería llevar un poquito más allá, digamos, o volver un poco a lo que hacíamos en conjunto en KPMG, digamos, trabajamos por ahí 3 años, varios años juntos, en distintos procesos, proyectos con distintas personas. Y cuéntanos un poco de qué va la consultoría en transacciones que hicimos y que hemos hecho, digamos, por harto tiempo, en qué consiste, digamos, en qué se toca, digamos, con los temas contables, en términos de enfoque, que también es un aspecto multidisciplinario, que es lo que estábamos recién comentando, lo que decía Pablo, digamos, que no es solamente una cuestión por decirlo, única de nosotros que tenemos esta especialización en finanzas y con temas contables, sino que hay otros ámbitos también. Así que eso sería bueno para que la comunidad también lo conozca y salga un poco de lo que es lo general. Perfecto. Perfecto, dale. Les voy a dar mi interpretación de esto. Hay muchísima literatura, como ustedes saben, en distintos ángulos para abordar los proyectos de compra y venta de empresas, pero bueno, en mi opinión, o en mi experiencia, cuando una empresa compra a otra empresa, es un proceso complejo, con muchas aristas y muchas cosas que considerar, y muy estratégico, además. Y para la gran mayoría de empresas, o muchas veces nunca viven un proceso de compra-venta de empresas, o si lo viven es algo muy de una vez en la vida, o 2 veces en la vida. Y eso implica, yo creo, bueno, 2 cosas, que hay una parte técnica importante que hay que considerar y sobre la cual hay que llamar a especialistas, porque como no es el día a día de una empresa, tienes que convocar especialistas. Y bueno, tal vez me estoy desviando un poco, pero también genera mucho nerviosismo. Genera nerviosismo entre las partes porque es un movimiento muy estratégico y si sale mal, estás poniendo en riesgo el futuro de la empresa, ya sea la que está comprando o la que se está haciendo comprar. Entonces se genera este nerviosismo, por lo que se refuerza la idea de tener a especialistas que te apoyen en ese proceso y que confirmen que estés tomando las decisiones correctas. Bueno, sobre este mundo de especialistas tienes varias patas, ¿no? Obviamente yo diría que hay 3, 4 principales, pero hay una parte que es legal, que es clave. Comprar una empresa
cambiando la propiedad de todas las acciones de la empresa adquirida, y eso implica cambiar la propiedad de todos los activos y pasivos y con todo eso con todo lo que eso puede implicar. Y se imaginan ustedes si cuando uno realiza una transacción relativamente simple como la de un auto o un bien inmobiliario, ya tienes contratos con cláusulas y cosas que dicen, bueno, si me compro la casa y al día siguiente se derrumba, ¿de quién es la culpa? Si me compro el auto y pasa esto, ¿de quién es la culpa? En materia de comprarse una empresa también tienes contratos muy robustos donde se clarifica mucho los roles, riesgos, responsabilidades. Tienes una pata que es muy fuerte también, que es tributaria, porque efectivamente estamos bordeando la parte tributaria contable, pero no es menor los impactos que puede tener tributariamente hacer un proceso así. Y esta pata muy importante que es la financiera, porque finalmente como lo estaba comentando, cuando te compras una empresa, te estás comprando todos los activos, todos los pasivos también, todos los pasivos potenciales, todas las contingencias potenciales del negocio, y te estás comprando los flujos, a no ser que te estés comprando una empresa en liquidación que está en partes o en otros casos muy específicos, lo que te estás comprando es la capacidad o la promesa de generar flujos en el futuro de esta empresa. Y bueno, en nuestros años de KPMG y de manera similar a las otras Big Four y otras empresas auditoras consultoras también tienen un área de apoyo en estos procesos. Y nosotros trabajamos en el área de deal advisory, de apoyo financiero en estos procesos. Para entrar un poco al detalle de lo que veíamos nosotros como asesores financieros en estos temas, básicamente en la mayor parte de los proyectos, de los procesos en los que nos contrataban, nosotros teníamos un rol de dar una opinión o de pronunciarnos o de hacer un análisis sobre la calidad de los activos, de los pasivos, del flujo de este negocio. Tal vez estoy siendo un poco teórico, les voy a dar un ejemplo, voy a ilustrar esto con un par de ejemplos. Supongamos que yo me esté comprando una empresa que facturó 1.000 millones de pesos por año estos últimos 3 años. Ya, en mi mente me estoy comprando una empresa que facturó 1.000 millones de pesos. Tal vez contablemente también son 1.000 millones de pesos en la línea de ingresos, se ve eso. Pero aquí en este rol que teníamos como de asesoría, por ejemplo, haciendo due diligence, nosotros teníamos que entrar a ver la calidad de estos 1.000 millones de pesos. Entonces, de repente identificábamos cosas que decíamos, sí, los últimos 3 años has facturado 1.000 millones de pesos por año, pero dependías de 3 contratos. Y hay uno de estos 3 contratos que acaba de vencer. Entonces, ¿cómo nos asegura? ¿El próximo año vas a poder facturar 1.000 millones de pesos o se te ha degradado la calidad de los flujos que vas a poder generar? Por ejemplo, eso es un ejemplo de calidad, de análisis de calidad de los ingresos. Y lo mismo con las diferentes métricas que principalmente suelen ver los inversionistas a la hora de comprar una empresa, que son los márgenes, el capital de trabajo, la deuda, la caja, los activos fijos. Básicamente esos, porque son esos puntos que acabo de mencionar, son los que el aparato productivo y lo que permite la generación de flujos operacionales de la empresa. Excluyo la parte de caja y deuda, que es un poco, se trata de manera aparte, pero el capital de trabajo, los activos fijos, los activos y pasivos operacionales de la empresa son los que permiten generar la caja operacional y que se analizan en mucho detalle y que permiten al inversionista tomar decisiones sobre si proceder o no con la compra de la empresa y si procede, con qué tipo de negociaciones. Pueden ser ajustes de precio, pueden ser cláusulas, pueden ser... bueno, hay un montón de herramientas para protegerse, para
de las que negocian comprador y vendedor en función de los hallazgos que encuentran asesores como nosotros haciendo el análisis del activo en venta. Sí, y ahí yo lo que, bueno, hemos comentado en otras ocasiones con Pablo y con Leo, que en realidad el trabajo, digamos, de asesoría en este contexto es básicamente, y la diferencia principal con lo que hacen los auditores, es que nosotros de alguna forma levantamos lo que no se ve. Y eso es como clave en el mismo ejemplo que diste de los contratos, digamos, el auditor ve los contratos exactos, están los 1000 o los 100 que diste en el ejemplo, reconocidos en las cuentas de gestión, en los estados financieros. Sin embargo, lo que no se ve es que eventualmente esa generación de flujo podría caerse dada el riesgo de que ese cliente no siga con la compañía. Y eso no quiere decir, digamos, que los estados financieros no se estén presentando de manera razonable, sino que más bien es una cuestión de generación de valor. Entonces, eso es más o menos lo que yo a veces les he comentado en otras reuniones de alguna manera informal, y aquí Fabián, obviamente, con toda la experiencia que tiene, también nos confirma. Excelente. Mira, muy buena indicación esta a propósito de que partimos con un tema técnico, el tema de la compra de empresas, ¿no? Como muy bien Fabián dice, aquí la colaboración entre lo contable y lo financiero, las finanzas y la contabilidad es estrechísima. De hecho, a partir del 1 de enero del año 2020, de este año, la norma NIF 3, combinaciones de negocios, incorporó una nueva definición de negocio. Hasta el 31 de diciembre del año 2019, la definición de negocio era algo así como que un negocio es un conjunto de activos y actividades cuyo propósito final es generar ganancias para los shareholders, para los accionistas, para los dueños de la empresa. Sin embargo, en el año 2018 se emitió una nueva definición de negocio que comenzó a tener vigencia a partir del 1 de enero del año 2020. Ahora un negocio no es un conjunto de activos y actividades que persiguen generar ganancias para los shareholders, sino más bien un conjunto de activos y actividades que tiene el propósito de proporcionar bienes y prestar servicios a los clientes y a partir de allí generar ganancias. O sea, el cliente ahora cobra una importancia tremenda en esta nueva definición de negocio que establece la norma NIF 3 y que empieza a regir desde este año. Muchos dirán que es un cambio más bien menor, porque es solamente de definición, palabras más, palabras menos, pero es que en estas palabras estamos incorporando a la necesidad que tiene el cliente de recibir bienes o de recibir servicios que presta la organización. Ahora, aquí yo te quería hacer una pregunta respecto de ese tema de las compras de empresas, estimado Fabián, a propósito, por ejemplo, de que Itaú Corbanca ha causado mucha polémica últimamente este registro que hizo de una pérdida de 930 millones de dólares porque deterioró su plusvalía o goodwill y deterioró también un activo intangible en el escenario COVID que estamos viviendo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es lo que pasó con Tiffany's y la empresa francesa Louis Vuitton, que decidió comprar a Tiffany por un valor de 14.700 millones de euros. Sin embargo, después de haber hecho esa oferta, Tiffany mostró pérdidas y claro, la gran pregunta acá es, si tú estás asesorando a una empresa y le dices, mira, esta empresa que quiere comprar a otra, la empresa que usted quiere comprar tiene X valor, pero después, con el tiempo, el valor de la empresa en realidad no era el que tú habías examinado. ¿Cómo la empresa se protege de aquello? Más allá del due diligence, ¿cómo la empresa podría protegerse de futuras caídas de valor? Hay algunos que dicen que Itaú Corbanca, Itaú más bien pagó un sobreprecio excesivo en la compra de Corbanca. ¿Será eso así? ¿O será más bien que el precio era justo, pero resulta que después vino un inconveniente, un cisne negro, que finalmente determinó que el valor es otro, pero en otro momento del tiempo? ¿Cómo podrías tú examinar una situación como esa, Fabián? Buena pregunta, Leo. Yo creo que, a ver, para mí un primer elemento de respuesta llega del hecho de no especular,
no comprar empresas respondiendo a un frenesí del mercado, a una presión de la competencia, una carrera con los competidores, y nosotros lo vemos, se ve bastante eso en la economía de mercado, perdón, en los mercados de capitales, que de alguna forma se desacoplan las decisiones, los montos de inversión se desacoplan de la economía real. Y para mí eso va por ahí. Es decir, que si tú compras una empresa por valores exorbitantes comparados a su valor de los activos pasivos o a su valor contable, tienes que tener algún tipo de sustento basado si quieres, en flujos o en una valorización que en algún sustento. Si se da únicamente por una presión de ser el primero en tomar posición o control sobre esta empresa porque no quiero que mis competidores lo hagan, porque quiero bloquear un eventual movimiento de este competidor eventual para que él mismo se vuelva mi competidor, yo creo que se dan este tipo de situaciones. A mí me llamó mucho la atención en su momento la adquisición de Facebook de WhatsApp, que fueron, si no me equivoco, 20 mil millones de dólares. Cualquier ratio financiero que tú te fijabas sobre WhatsApp, en términos de los ingresos, los márgenes, el EBITDA, los activos, ese 20 mil millones es exorbitante. Y de hecho, y hace poco vi que el economista Stiglitz, en uno de sus últimos libros, conversa del tema y dijo, miren, esos 20 mil millones no tienen un sustento económico y deberían prohibir este tipo de movimientos, porque ¿qué hizo Facebook? En su opinión, dijo, compró la capacidad de impedir que WhatsApp agregue una función de somos una red social ahora, a sus 1.000 millones de miembros. Finalmente estuvo pagando por eso. Apuesta lograda, apuesta no lograda. Hay casos que sí han sido estratégicos y exitosos, hay otros que no han funcionado, pero Leo, yo creo que va justamente por ahí, de no considerar los fundamentales del valor de una compañía a la hora de comprarla y hacer una oferta y de dejarse llevar en el precio por muchas otras consideraciones que uno asume, uno toma ese tipo de riesgos, de que después te des cuenta que lo que compraste finalmente no vale mucho. Y eso lleva, multiplicación de esas cosas lleva a situaciones de crisis, de burbujas, como ya hemos visto varias en estas últimas décadas. Sí, es interesante eso. Muchas gracias, disculpa. Muchas gracias por tu respuesta, Fabián, de verdad, clarificadora. Sí, no sé por qué empecé a recordar lo que eran los pases de los futbolistas y todo eso con estas cosas media infladas que uno desconoce cómo pueden pagar esa cantidad de dinero. Y quizás tiene una misma lógica de proyección de flujos, porque al final si yo contrato a X, no sé, jugador, al parecer tengo ingresos paralelos que deberían compensar ese gran valor en el cual estoy invirtiendo, digamos. O sea, y también me acordaba de lo que vivimos como país, yo creo, porque el caso Corner Shop fue algo muy significativo para nosotros. Y claro, y me llamaba la atención cuando esto falló con Walmart, ¿cierto? Originalmente. Y yo decía, ¿cómo es posible que ese equipo que hizo toda esta negociación o que participó en esa asesoría no tomó en cuenta que había una variable legal X en México que impedía que esto se hiciera? O sea, porque tiene que haber sido una asesoría gigante de un prestigioso, no sé, equipo, y que hizo que este negocio realmente se cayera, y que afortunadamente para Corner Shop fue mejor porque después la oferta de Uber casi lo duplicó, creo, fue bastante significativo. Entonces ahí uno empieza a unir esto de
que todo este servicio que prestan ustedes, Fabián, tiene esta condición de que sea multidisciplinario, y lo importante de la calidad, digamos, del servicio que se presta, porque puede pasar un chascarro como ese, que me pareció que fue muy significativo para el mercado y para los servicios que prestan ustedes. No sé qué opinión tienes ahí tú de eso. El tema regulatorio con Corner Shop. Sí, pero tú no te imaginas, Pablo, en estos procesos de compra-venta de empresas, la tasa de fracaso que existe. Desde el momento en que que se inician conversaciones entre dos empresas hasta que se acuerda una compra-venta, en esa etapa ya hay mucho fracaso. Y después, una vez realizada la compra, a la hora de medir si generó valor esa compra, también hay mucho fracaso. Creo que hasta hay una estadística que dice que 1 de cada 2 compras de empresa destruye valor en vez de generar. Mira, la verdad, Pablo, en las transacciones de muy alto perfil, las transacciones muy grandes y en las transacciones muy mediáticas, como estas de Corner Shop, se habla del potencial unicornio chileno, etcétera, entran también otras variables que no las mencioné yo, pero entra, por ejemplo, una variable política impresionante, muy grande, y entran intereses que están también a otro nivel, que ayudan a definir, a decidir si las cosas ocurren o no. Te lo aseguro perdón, mi intuición es que la gente en el deal Corner Shop Walmart tenían buenas razones para creer que no iban a tener problemas regulatorios, y finalmente los tuvieron. Y eso no sé a qué responde a otros aspectos que salen de la parte técnica, financiera, contable. Sí, recuerdo que toda transacción también es sujeta a aprobación por parte del regulador, digamos, y de los agentes que velan por la libre competencia, digamos. Entonces, Muy cierto, obviamente, disculpa, muy cierto lo que dice Eugenio, fíjate, porque en la norma NIF 3, que establece cuál es el procedimiento contable cuando hay compras de empresa, se establece como uno de los requisitos en el método de adquisición, que aparece en uno de los párrafos de la NIF 3, que hay que identificar la fecha de la compra y quién es el comprador. Y resulta que la fecha de la compra no necesariamente es la fecha en que se entregan las acciones o en que se entregan el dinero. Sí, puede haberse entregado acciones y dinero, pero el regulador todavía no haber autorizado la compra. exacto. La fecha de la compra es aquella en que efectivamente el comprador toma control de la empresa comprada. Entonces, muy cierto lo que dice Eugenio. Sí, bueno, Fabi también lo maneja bien, digamos, pero es una cuestión que nos encontramos en todos los procesos. Nosotros a veces no llegamos siempre hasta el final, sino que cumplimos con nuestro mandato y el trabajo queda ahí, hacemos seguimiento, pero todo sigue ese canal normal y es recurrente, digamos, que los agentes, digamos, que procuran por la libre competencia estén viendo cómo se da esta relación y analizando cuál es el impacto que tiene en los mercados. Por lo tanto, no es raro, digamos, que se caiga una transacción por esa razón. Lamentable, digamos, por lo bullado del caso. Y hay otras que simplemente se caen porque no llegan a acuerdos, digamos, en términos de precio, etcétera, o producto del mismo trabajo que nosotros también hemos hecho. Se identifican algunos deal breakers, como se llaman, y de ahí el tema no sigue adelante. Pero bueno, volviendo al tema, Fabi, no sé, coméntanos un poco desde el punto de vista del análisis financiero, cuando te has topado con alguna cuestión contable, compleja. Obviamente has recurrido a algunas personas con más expertise, como Leo. Ahí ilústranos un poquito de esas cuestiones, que al final del día tenemos mucho manejo de la finanza, de métrica, etcétera, pero a veces nos toca enfrentarnos con una cuestión nueva en una industria particular
y tenemos que recurrir, digamos, al experto contable y también aprovechar de hacer autoestudio y mejorar el conocimiento que tenemos. Sí, sí. No, hablando justamente comentabas los deal breakers o las cosas que hacen que una transacción no ocurra, y yo diría que la base, uno de los pilares fundamentales de un negocio es que genere información financiera contable, o que tenga información financiera contable en la que puedas confiar. Entonces, si esa información de base de la empresa no está buena, ya yo creo que ya te enfría a muchos inversionistas a la hora de comprar la empresa. Se trabaja mucho, digamos, el análisis financiero en los procesos de compra y venta, están alimentados por la información de gestión y financiera contable de la compañía. Uno de los primeros análisis que uno hace es tomar los estados financieros de la empresa, ver cómo son, leer los movimientos y comparar eso con la información de gestión, comparar eso con la caja, cómo se movió la caja, y decir, bueno, si los estados financieros me dicen que la caja operacional del año o generada operacionalmente del año es de 500 millones, a ver, hagamos análisis, ¿me cuadra o no? Según las ventas, según el capital de trabajo, según los márgenes, etc. Y de alguna forma uno comienza a entrar digamos, ¿cómo decirlo? El diablo está en los detalles. Cuando comienzas a hacer los análisis, hacer el doble clic en las cifras, a ver, abramos esta cifra, abramos esta cifra, abramos esta cifra, llega un momento en que la apertura es la contabilidad, y son los temas contables. Cosas interesantes, yo creo que me han pasado, cosas que requieren mucho análisis contable finalmente. A ver, el activo fijo, el valor del activo fijo. Cuando uno hace un análisis financiero de la empresa en procesos de compra-venta de empresa, algo lo llevas mucho hacia el tema de caja. ¿Qué genera caja? ¿Qué no genera caja? ¿Qué activo se va a transformar en caja o no se va a transformar en caja? ¿En cuánto tiempo se va a transformar en caja o no se va a transformar en caja? Y en empresas de actividad industrial, generalmente los activos fijos es un pedazo muy grande de los activos de la empresa. Y tú tienes que tener de alguna forma la certeza de que, chucha, si estás pagando 5.000 millones de pesos por una empresa sobre las cuales crees que los activos fijos valen 2.000 millones de pesos, y tienes dudas sobre ese valor de los 2.000 millones de pesos, es un cuestionamiento grande y hay que analizarlo muy en detalle. Entonces, por el lado financiero uno dice, ya, bueno, ¿qué significa 2.000? Si los activos fijos valen 2.000 millones de pesos, ¿qué flujos me van a ayudar a generar en el futuro? ¿Cuándo tengo que invertir nuevamente en activos fijos para que la empresa pueda seguir generando flujos? Y entonces comienzas a entrar a ver la descomposición de esos 2.000 millones de pesos de activo fijo, y llegas al punto de que comienzas a reconstruir la historia y a decir, ya, ok, ¿de dónde vienen? Estos valían hace 8 años 5.000 millones de pesos, y producto de la depreciación, compra de otros de activos fijos y otros movimientos contables, llegamos a 2.000 millones de pesos, y se trata de hacer ese puente, si quieres. Y ahí el input, la participación de los expertos contables es clave. Que, por ejemplo, tener un experto contable que me diga, ¿sabes qué? Esos 2.000 millones de pesos, mentira, porque la depreciación no está bien hecha. ¿Por qué no está bien hecha? Porque la vida útil que están considerando para estos activos desde un principio está mala. Están utilizando una depreciación que es más tributaria y no es financiera. Y te desacoplaste de la realidad del valor financiero de esos activos fijos. Ese es un ejemplo, yo creo que, como decían, en actividades industriales, en empresas de actividades industriales, es clave, y tener la venia, el visto bueno del experto contable que diga, sí, ¿sabes qué? Tiene sentido, este valor de activos fijos es indispensable. Y va mucho más allá de un análisis financiero, tienes que hacer este doble clic contable. Perfecto. Yo estaba
tratando de hacer de unir esa parte del trabajo de usted, Fabián, de un entendimiento contable un poco más profundo, cuando nosotros hacíamos las planificaciones de auditoría de estado financiero, digamos. O sea, lo que son los gerentes, lo que son los socios, cómo podíamos llegar a un análisis como ese para entender realmente lo que teníamos que dar como que después en una opinión de estado financiero. Creo que ahí falta un link, falta la unión entre este conocimiento de usted desde el punto de vista financiero y lo que nosotros tenemos que tener también desde el punto de vista contable para darle valor agregado tanto al trabajo que hacen ustedes en su asesoría como lo que se necesita en aspectos de auditoría de estado financiero, que pareciera que se topan en algún punto y hay necesidad para los dos lados de poder trabajar en conjunto. O sea, creo que ahí es importante la labor que hacen ustedes para que nuestros equipos de auditoría entiendan esa visión, tengan esa visión un poco también de los estados financieros y de lo que se requiere para efecto de opinar. Porque a pesar de que las opiniones hablan igual, me acuerdo haber visto opiniones donde se hacía referencia a que esta empresa tiene un puro cliente o un puro proveedor y que tiene un tema de riesgo operacional, porque se me da ese cliente y pareciera que no existe esta empresa, pero eran excepciones, digamos, o sea, eran casos muy particulares. O sea, las opiniones nos dan la opción de quizás advertirle al lector de estado financiero algunas cosas, pero en la mayoría de los casos necesitamos, creo yo, un poco más de esta unión entre lo que es la finanza y la contabilidad para tener un mejor análisis en la planificación de nuestro trabajo año a año. Una opinión, digamos, que quería expresar. Bueno, a ver, Fabián, ha sido muy interesante la conversación. La verdad es que hay muchísimos temas que abordar. Sí. Igual sería bueno invitarte para una próxima oportunidad. Seguramente ahí se nos van a ocurrir muchos más temas. Además voy a aprovechar de sus conocimientos. Yo tengo situaciones y actuales con proyectos en los que estoy haciendo donde salen dudas. Creo que hay dos temas: el leasing, el valorizarlo, saber el leasing, cómo se lo integra en el valor de una empresa. Es un tema, y ahí el experto, bueno, el que conoce el leasing es un aporte gigante. Y en la mezcla, yo creo, de contabilidad y además parte tributaria, los activos por impuestos diferidos. Eso también porque eso es impacto en caja, directo o no directo, en el futuro. Me lo van a aceptar, no me lo van a aceptar, se descuenta, no sé, eso es, así que feliz de yo también solicitarlos con estas dudas. Bueno, efectivamente el activo, ni el activo ni el pasivo por impuestos diferidos se someten a descuento. Porque básicamente son el resultado de la diferencia entre el valor financiero y el valor tributario de los distintos activos y pasivos. Y son ellos los que se descuentan, los activos y pasivos que dan origen al impuesto diferido, ¿no? Sí, un tema más desde un punto de vista del valor. Digamos, cuando se está en la negociación, tú tienes un activo por impuesto diferido y eso es lo que en el fondo la proyección de resultados tributarios, de alguna manera. Sí, si eso en el fondo se transformar en un beneficio o no, y debiera ser valorable desde un punto de vista del precio. Eso es lo que entiendo que es lo que... Claro, no se da cuenta. Por ejemplo, los inventarios. Ajá. Los inventarios no son caja, pero de alguna forma, si yo los vendo mañana, pasado, se me transforman en caja de una forma más o menos tangible. El impuesto diferido, el activo por impuesto diferido, hoy no puedo ir a impuestos internos y decirle, ¿sabes qué? Tengo estos activos por impuesto diferido, dámelos en caja. No, pero ¿qué puedo hacer? Puedo descontarlos del impuesto que voy a pagar en el futuro. Dos empresas equivalentes, una con activo por impuesto diferido y otra no. Hay una que va a pagar menos. Entiendo. Ahora, pero ahí está refiriendo a traer a valor presente con el... No, perdón. Un tema de valor.
¿no? Sí. Entonces, ahí financieramente, o sea, en el tema de la evaluación de empresas, hay toda una discusión sobre, lo considero como si fuera caja del futuro o no. ¿Qué pasa si la empresa pierde lucas después? Ese impuesto, ese activo por impuesto nunca se lo recupera, nunca se lo cobra. Y bueno, es interesante. Y ahí hay que entrar a ver cómo y además su uso, su posibilidad de uso, porque hay empresas, lastimosamente, ustedes lo han de ver, que sobreestiman de alguna forma los activos por impuesto diferido, y a la hora de querer utilizarlos concretamente para no pagar tanto impuesto con servicios de impuestos internos, salta una alerta y servicio de impuestos dice, ok, veamos muy detalladamente por qué estás queriendo no pagar mis impuestos y de qué se tratan, de qué se constituyen estos impuestos, estos activos por impuesto diferido. Y, y bueno. Sí, es un tema no fácil, el de los diferidos propiamente tal, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la generación de valor, como dice Fabio, oye, esto le asigno, es representativo de caja o cash like item, como le llamamos nosotros, porque al final del día también es un poco engañoso. Tú te puedes tener una pérdida tributaria y hay que ir al origen de eso, más que a la parte financiera, porque la parte financiera lo que hace, y corrígeme Leo si me equivoco, es representar ese derecho futuro, ¿cierto? Pero hay que ir a ver si es que en lo tributario esa pérdida se sustenta. ¿Cierto? De hecho, de hecho, de hecho actualmente la probabilidad de recuperación de esos activos por impuestos diferidos se está viendo cuestionada en muchas empresas. Porque hay muchas empresas que tienen tremendos activos por impuestos diferidos, pero ahora no están respondiendo a las demandas de los clientes, no están actuando como se esperaría por parte de los clientes que actuaran. Y ahí viene la gran pregunta. Entonces, ¿estos impuestos finalmente van a ser compensados en el futuro? En un escenario de crisis como el que estamos viviendo, ese es un gran interrogante. Y por lo tanto, y con mayor valor, con mayor razón en la evaluación de empresas, como bien dices, Fabián. Ahora, respecto del leasing o de los arrendamientos más bien, la verdad es que hay mucho paño que cortar allí. Mucho paño que cortar porque si bien desde el punto de vista de la norma NIF 16 hay una evaluación a través de los requerimientos normativos del derecho de uso, que es un activo sin duda, ese valor de derecho de uso tendrá un reflejo real de lo que está sucediendo en un escenario de pandemia, ese derecho de uso. Ahí, claro, viene otro interrogante tremendo, donde si bien la norma pretende acercarse a un valor razonable de ese derecho de uso, no existe un mercado de derechos de uso, entonces no tengo un comparativo para poder saber si ese efectivamente es el que hoy día. Y ahí, Leo, ese efecto no se puede recoger vía tasa cuando se hace la valorización, porque si no, Pero, el mercado, yo entiendo el punto, que al final del día, que el otro día lo comentamos con Pablo, que en el fondo hay que tratar de asociar un auge al derecho de uso, ¿cierto? Pero si no, esa auge está mermada, digamos, porque tú no estás utilizando, digamos, el activo en sí, producto del escenario. De alguna forma la UG no está generando flujo y habría que castigarla también vía tasa y por tanto se te va a deteriorar el activo, ¿o no? usualmente el deterioro del derecho de uso yo lo veo más vinculado al deterioro de la UGE, en donde el derecho de uso es parte del valor contable de esa UGE. Y cuando la Ya. UGE completa entonces deteriorada, la pérdida por deterioro se distribuye en cada uno de los activos que componen la UGE a prorrata de sus valores libres, y uno de esos activos es la UGE, el derecho de uso. Por lo tanto, el derecho de uso sería una porción del deterioro. Esa es mi visión, a menos que el deterioro sea solamente del contrato de arrendamiento y que no se afecte toda la UGE. En ese caso habría que aplicar el test de deterioro solamente sobre el contrato de arrendamiento, usando, como tú muy bien dices, la tasa de mercado. Pero cuidado con las tasas de mercado, porque de pronto, ¿qué tasa de mercado uso? Una tasa que coyunturalmente es baja, coyunturalmente alta. El tema de las tasas de descuento, yo creo que son un gran tema, y yo creo que Fabián tiene amplia experiencia en eso, ¿no? Fabián, ¿te has topado con problemas de tasa de descuento, me imagino, de pronto? Sí, y es interesante. Hay discusiones que se van a, eh,
se vuelven extremadamente teóricas. Un ejemplo, fíjate, Fabián, yo lo he estado revisando últimamente con la norma NIF 17, que es de la industria aseguradora, para los contratos de seguro, que establece dos metodologías para determinar la tasa de descuento. Una que es la famosa bottom-up y la otra que es top-down. En la bottom-up tú partes de una tasa libre de riesgo y le sumas una prima por liquidez para poder obtener la tasa de descuento. Y la top-down partes de una tasa de un portfolio de réplica en el mercado y a esa tasa le descuentas la prima por pérdida de crédito esperada, que sí podría calcularse según NIF 9, pero además tienes que restarle la pérdida por crédito no esperada, que no está en ninguna norma internacional. Y además un ajuste de descalce entre activos y pasivos de la empresa aseguradora. Claro, uno se ve bonito así, pero ¿cómo yo determino la pérdida de crédito no esperada? ¿O cómo determino el ajuste por descalce? ¿Y cómo prima por liquidez cuando está con la metodología bottom-up? Uf, tremendamente complejo. Es interesante. A mí me interesa mucho una discusión, un ámbito de discusión sobre estos cálculos de tasas de descuento que y hay voces que comienzan a cuestionar la metodología de cálculo de estas tasas y el origen, de decir, bueno, ok, esto ha partido se ha afinado, me parece, en los años 70, básicamente no se ha movido mucho más la metodología. Utilizar la tasa libre de riesgo, utilizar la tasa de mercado, el riesgo de mercado, los betas, etc. Y hay voces que comienzan a decir, bueno, ¿qué pasa si entramos en estos periodos, por ejemplo, en los que el Banco Central presta tasas negativas? ¿Cuál es el impacto nuestro? ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? ¿Qué pasa? Y ahora en pandemia, no sé si vieron, hay algunos debates sobre algunos estados en Europa, en Estados Unidos, que dicen, ok, la responsabilidad fiscal ya no es un tema. Ahora la idea es inyectar liquidez, ya no nos importa el endeudamiento del país. El dinero comienza a tener otro valor para mí si pasa eso. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa libre de riesgo detrás de eso? La volatilidad. Creo que la volatilidad de los mercados, esta base un poco teórica, esta base teórica sobre la que basamos estos cálculos, se basa en niveles de volatilidad que eran de la época relativamente, en ciclos un poquito más largos y un poquito más, menos pronunciados. Hoy tienes volatilidad, pero es gigantesca. Si ustedes lo han visto estos últimos años, es impresionante. Entonces, los supuestos que se utilizan detrás con esta nueva realidad de mercado siguen siendo válidos, y hay voces que, entonces es interesante, hay voces que dicen que hay que repensarlo, que repensar completamente los cálculos y los supuestos utilizados. Fabián, mira, si seguimos conversando nos vamos a extender, yo creo que todo el día. Está interesantísima la conversación. Te agradecemos mucho tu tiempo, de verdad. Mira, solamente para cerrar, algunas palabras que dirijas a la gente de la comunidad contable para este diálogo necesario con personas como tú que exploran el mundo financiero desde la ingeniería comercial, a propósito ¿cómo estimas tú o qué consejos le darías tú a la comunidad contable para alcanzar de alguna manera un diálogo cada vez más óptimo, más eficiente en este tipo de asesorías? Perfecto. Miren, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, y felicidades de dar este espacio, estas charlas, de salir de lo superficial y de dar espacio a entrar en detalle en ciertos temas. Lo aprecio mucho. El consejo que yo les daría es que construyan habilidades y know-how en los dos mundos, si quieren. Tengan una base contable sólida, no tengan miedo y vayan a explorar, a entender la base, la contabilidad, cómo funciona la contabilidad, qué son las normas financieras, cómo funcionan las normas financieras,
cómo una empresa genera sus estados financieros, entender las cifras que hay detrás de los estados financieros al máximo nivel de detalle posible, y combinar ese conocimiento con la parte financiera, digamos, no quedarse en el de decir, bueno, para yo validar las cuentas del estado, de los estados financieros, tengo que hacer este cheque, este cheque, sino qué significa eso en términos de generación de flujo, en generación de valor de la empresa, en generación del negocio, cómo se conversa, cómo conversan las nociones, los conceptos del estado financiero con la realidad del negocio. Por ejemplo, doy un ejemplo, doy ejemplos que son los más relevantes para mí, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y el inventario. Existen desde el punto de vista contable y desde el punto de vista, digamos, de la auditoría, hay checks y controles para saber esto es cuenta por cobrar, esto es inventario, esto es cuenta por pagar, pero no perder de vista que eso finalmente son lucas, es caja que lo tiene un cliente, que te lo tiene que dar, que si no te lo da, la empresa puede perder. El inventario que son cosas tangibles de corto plazo que se van a transformar en caja, que están ahí para producir o que van a venderse. Las cuentas por pagar son lucas operacionales que tengo que pagar por empresa. Y yo creo que los perfiles que combinan esos dos entendimientos, que logran saber en detalle lo que hay contablemente, tienen bases para saber lo que hay contabilidad y auditoría, que combinan con el conocimiento o llevar la interpretación a negocio, a flujos, a caja, proyecciones, son muy valiosos y escasos. Chucha, y si combinan esos conocimientos y lo hacen bien, yo creo que tienen grandes oportunidades, porque se necesita gente así. Muchas veces el financiero puro, yo creo que peca de vivir en o de hablar de temas que están un poco desconectados de los sustentos de la información financiera, y a veces el que es demasiado experto en solo temas contables peca de no hablar negocio, de no hablar mercado. Entonces, Pero, no, Fabián, como tú ves, estamos mostrando acá tu página, para que la gente la visite. Aquí está tu declaración de principios de alguna manera. Así es que, bueno, una vez más, muchas gracias, que estés muy bien y quedas cordialmente invitado para una próxima oportunidad, ¿sí? feliz de volver. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Bueno, que Gracias, estés muy Fabián. bien.